¿Cuál es la necesidad de que los muertos sean preparados, velados, se les ofrezca una misa, sean enterrados o cremados para luego ser visitados por sus familiares o amigos después de la muerte? Cuando se está vivo parece innecesario pensar en lo que será pertinente en ese momento de la existencia, lo que se ve reflejado en el refrán: si me van a regalar flores que sea en vida, porque pues muerto ya no las voy a disfrutar. Pero cuando se está cerca de morir, muchos se topan con una concepción inconsciente sobre la vida después de la muerte. Por ejemplo, cuando algunos católicos se sienten cerca de morir, realizan el sacramento de la extrema unción, que entre otras cosas preparan al enfermo para su encuentro con Dios. Aunque sientan que la vida no tiene mucho sentido, miles de hombres y mujeres dejan de suicidarse por temor a cometer un pecado imperdonable y caer en el infierno. Parece entonces que sin saberlo los seres humanos ansían o temen a que la vida no termine en el momento en que, tras el último suspiro, el corazón pare de latir y nosotros de sentir. A pesar de que esto no parezca curioso, porque lo único que hemos conocido es la vida y su fin representa el fin de todo lo que conocemos, lo que sí es muy extraño es que en medio de estas ideas tan trascendentales e íntimas, casi todos los seres humanos acuden a las ideas colectivas y tradicionales de la cultura para tomar las decisiones en cuanto a lo que a la muerte refiere. Pues hasta los primeros Homo sapiens sapiens se preocuparon por enterrar a sus muertos de acuerdo a las manifestaciones de su cultura. Por eso los ritos funerarios se contemplan en todo el mundo y en todos los tiempos. En 2017, un grupo de arqueólogos excavó una cueva en Panga Yasadi, situada en la costa de Kenia. Armaron un paquete y lo enviaron al Centro Científico Alemán para ser recogido por la científica María Martinón Torres en el año 2018. Como si fuese un niño, Martinón lo subió al tren y lo llevó en sus rodillas hasta descubrir en el laboratorio que lo que pensó era solo un bloque de tierra con dos misteriosos dientes sin identificar era en realidad un niño de 2 a 3 años que había sido enterrado por alguna sociedad que habitó esta región hace más de 78.000 años. Una sociedad extremadamente temprana o antigua que aparentemente pensó en la muerte de una manera supremamente simbólica, puesto que el pequeño niño fue curiosamente colocado, flexionado en una fisura de la cueva con un sudario o una tela y una almohada. Otro ejemplo han sido los descubrimientos de Tom y Barbara Harrison en la década de 1950 y los recientes hallazgos de Greenberger y su equipo en la desembocadura occidental de la cueva de Nia en Sarawak, en Malasia, donde desde el año 40.000 antes del presente hasta el año 2750 antes de Cristo, sociedades de todo tipo han utilizado, organizado y reutilizado la cueva como un cementerio donde hay un límite entre la vida y la muerte, en que se encuentra lo claro y lo oscuro. Pues allí se encontraron restos humanos que han sido enterrados, desenterrados y vueltos a enterrar por diferentes culturas. Los primeros en llegar allí parecen haber dejado en la prehistoria restos de carbón, fragmentos de huesos de animales, huesos humanos, herramientas de piedra y alfarería y un cráneo humano junto a un trozo de carbón que se dató en el año 40.000 antes del presente. Vestigios que pasaron desapercibidos por otros cazadores recolectores que tiempo después enterró a miembros de su cuartilla tras cubrir sus cuerpos con ocre rojo, quizás con el objetivo de significar sangre o fertilidad, y acompañar sus ajuares con huesos y dientes de animales de presa para collares y otros artículos de decoración corporal. En el Neolítico, es decir, para el 6.000 o 4.000 antes del presente, llegó un grupo que inhumó a sus difuntos extendidos y con mortajas en ataúdes de madera hechos de troncos ahuecados o tablones, y posteriormente otro grupo más tardío o moderno enterró cuerpos parcialmente quemados en grandes recipientes de cerámica, ataúdes de bambú y frascos, ollas, hachas, molinillos de piedra, cuentas y textiles, entierros individuales y grupales a los que luego se le sumó un individuo fechado para el año 2750 a.C. Siglos después, entre el siglo VI y VIII, en casi toda Europa se vieron unas formas de enterramiento estandarizadas bajo una nueva cultura y cosmología asociada a la religión católica esencialmente. La arqueóloga Emma Browley del Departamento de Arqueología de la Universidad de Cambridge realizó un análisis geoestadístico muy ambicioso en el cual recolectó datos tras examinar casi 33.000 tumbas y 237 cementerios en este periodo, para finalmente reconocer una transformación cultural en toda esta región en torno al desuso de los ajuares funerarios, que lucían como este y se caracterizaban por poseer los muebles, ropas, enseres o tesoros del difunto.
A pesar de que ella no trabaja la cosmología de la cultura europea del momento, debido a su preocupación por argumentar esta suerte de difusión cultural, pienso que este cambio en las tumbas medievales estuvo mediado por una visión católica en la cual, tras la muerte, ocurre una ruptura binaria entre lo material y lo físico. Si mal no recuerdo, hay una frase del Evangelio según San Mateo que dice que es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de Dios. Tras la expansión de la religión católica sobre América en 1492, muchas de las sociedades se vieron obligadas a acabar sus costumbres y con ello transformar sus prácticas funerarias o sus ritos funerarios. No obstante, recientes descubrimientos liderados por la arqueóloga Teresita López Ortega, quien es restauradora del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, en el centro de México, han revelado las prácticas funerarias ocultas de los mexicas o aztecas tras su derrota en la conquista. Pues en Tlatelolco se encontraron 30 tumbas y 6 ollas globulares que, a pesar de usar cerámica española, fueron usadas como ataúd, las cuales rodeaban una casa datada entre el 1200 y el 1650, la cual aparentemente tenía una función ritual, ya que se rescataron 200 figurillas femeninas, 2 ídolos de piedra antropomorfo de más o menos 40 a 35 centímetros de altura y cientos de ofrendas, entre las cuales hubo un cráneo de un niño que había sido atravesado por un cuchillo de más o menos 15 centímetros de largo. Teniendo en cuenta que la antropología se pregunta por el significado de todos estos símbolos, prácticas o rituales, resulta importante no solo reconocer que la conciencia de la muerte es un acto supremamente humano, sino que toda serie de procesos rituales tienen una relevancia especial. Para entender esto, en un primer momento resulta importante entender el significado de rito o ritual. Según el antropólogo escocés Victor Turner, los rituales son por lo general una parte importante para lograr una transición en la cual se cambia de estatus, por lo cual todo rito es necesariamente un rito de paso. Como por ejemplo los grados universitarios, en los cuales pues no se es estudiante y no se es profesional, y hasta que no se culmine el grado no serás ninguna de las dos cosas. Durante el grado no eres nada, básicamente. En este sentido, los ritos funerarios son una transición de la vida terrenal a la vida espiritual o la vida eterna. Por ello, requieren del apoyo brindado por elementos como las misas, las plantas, los rezos, pues de culminar aquel estado de crisis en que no se es pues ni una cosa ni la otra. De manera infortunada, la organización o el destino de quien es sometido al rito será infortunado. Como ejemplo se puede tomar el rito de paso del matrimonio. De culminar como se espera, entonces los novios estarán juntos para toda su vida. Pero de terminar, infortunadamente, cambiarán su estatus de novios a estar solteros quizás. Aterrizando esto al caso de la muerte y su carácter cosmológico, los ritos funerarios se caracterizan por contribuir al buen paso de los seres humanos al mundo espiritual. Los egipcios, por ejemplo, solían realizar enterramientos muy sofisticados caracterizados por la práctica de la momificación, la cual se alineaba a los mitos que indicaban que a pesar de morir, la vida espiritual del egipcio pues no acababa, de modo que ellos tenían la certeza de que iban a regresar a ese cuerpo que habían dejado al morir. Pero antes, según los mitos egipcios, el difunto debía someterse al juicio de Osiris, en el cual se les preguntaba una serie de cuestiones acordes a la cosmología, los valores y la espiritualidad egipcia. Las respuestas iban haciendo que el peso de su corazón aumentara o bajara. Si al final este era tan liviano como la pluma, el difunto era guiado a su cuerpo momificado, donde recibiría la vida eterna. De no serlo, el difunto recibiría una segunda muerte. Pero las prácticas mortuorias que suceden hoy en día no se diferencian demasiado a eso. Cuando trabajé como arqueóloga en la iglesia de San Ignacio junto a otros profesores en ese momento, encontramos los cuerpos de curas cubiertos de cal. Una práctica que tiempo después tuvo sentido cuando ya revisamos los archivos coloniales y republicanos, en los que se decía que la cal era usada como un elemento capaz de corroer la carne que era percibida como pecado. Lo que implica que así como haber fallado a los valores juzgados por los dioses egipcios, los pecados realizados por los curas que se enterraron en esta iglesia de Bogotá desde el siglo XVII hasta el siglo XIX también podrían impedirles alcanzar la vida eterna. Teniendo en cuenta que las cosmologías de la muerte están estrechamente relacionadas con la búsqueda de la inmortalidad, quisiera saber qué piensas ahora de los costosos y simbólicos funerales.
Puedes dejarme tu respuesta en los comentarios y nos vemos en el próximo capítulo de la antropología según Dani. No olvides seguirme o darle like a los videos que tengo en YouTube, en Instagram y en TikTok. Muchas gracias.